Hola, buen día. Nosotros somos el Team Ferroviario y les vamos a hablar sobre el transporte ferroviario de mercancías. Los integrantes del equipo son Morales Cerezo Néstor, Hernández Hernández Jimena y Figueroa. Vamos a comenzar la exposición hablando sobre la historia mundial del transporte ferroviario de carga. La historia del transporte ferroviario comienza en las minas de Inglaterra, ya que utilizaban raíles de madera para poder facilitar el transporte de minerales, principalmente hablando de carbón. Ahora, un hito muy importante para la historia del transporte ferroviario sucedió en 1804, sin salirnos de Reino Unido, pero en la parte de Gales, aparece la primera locomotora de vapor, fabricado por Richard Trevithick, ya que con esto se aprueba la primera locomotora de vapor sobre raíles en Gales. Otro de los hechos que también pasaron a la historia por ser un avance significativo hablando de transporte ferroviario es la inauguración del ferrocarril de la línea que va de Stockton a Darlington en Reino Unido, ya que aquí aparece el primer ferrocarril público que transporta mercancías, que es en lo que nos vamos a enfocar en la presentación del día de hoy. Para el año de 1830, aparece el primer ferrocarril interurbano completamente operativo. Estamos hablando del ferrocarril que va de Liverpool a Manchester. Este tiene un gran impacto en el transporte de mercancías, ya que gracias a esta línea se puede transportar cada producto de una forma más eficiente, más fácil y sobre todo con una menor dificultad para poder llevarlo de una ciudad a otra. Para el año de 1840 existió una expansión ferroviaria en Europa. Estamos hablando ya no solo de Inglaterra, pero también, y algo muy importante, es que sucedió también en Estados Unidos, ya que se construyeron miles de kilómetros de vías, facilitando el comercio regional. Y sabiendo que en Estados Unidos es una extensión muy grande de territorio, gracias al ferrocarril se pudo llevar de una forma más sencilla, tratando de, tratándose de una gran innovación, ya que gracias a esto se generó muchos empleos, mucha economía y sobre todo fue un hito enorme en el continente por la forma en que se estaba transportando, ya que era totalmente nueva. Manteniéndonos en Estados Unidos, pero ahora en el año de 1869, se finaliza el ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, que conecta la costa este a oeste, revolucionando el transporte de mercancías en América. Esto también significó un gran impacto en el país, ya que lo que costaba mucho tiempo, ahora se reduciría a unas cuantas horas el poder llevar la mercancía de un extremo a otro del país. La innovación no solo ocurre en los motores, en las vías o en las rutas que se trazan para el ferrocarril, también viene en sus vagones. Y viendo la necesidad de llevar mercancía de productos perecederos, hablándose de alimentos como pescado, carne, frutas o verduras, en 1870 se da la introducción de vagones refrigerados, siendo este el primer vagón personalizado, el cual permitía llevar estos productos sin que hubiera una merma, mejorando así lo que es la ganancia y pudiendo llevar productos que en ese tiempo no se podía o no se conocía en otros lugares del país o en estos casos también de los continentes. Y sin dejar de lado, ya hablando de los vagones,
Ya hablando de vías, ya hablando de rutas, también tenemos que hablar sobre los tipos de motores que se empezaron a introducir en los ferrocarriles. Y para el año de 1880 aparece una electrificación parcial de ferrocarriles. Y este ayuda a mejorar la eficiencia y reduce la dependencia del vapor y del carbono que se tenía que extraer a grandes cantidades. Ahora nos saltamos al año de 1930, en donde aparecen las primeras locomotoras diésel. Esto es una revolución totalmente diferente a lo que se había venido manejando, ya que con la introducción del petróleo también aparecieron, sí, los carros de combustión interna, pero también aparece un nuevo motor, también en las locomotoras, y estas empiezan a reemplazar las de vapor, ya que concentran una mayor eficiencia y pueden llevar más peso a comparación de las ya mencionadas. El transporte ferroviario muestra grandes ventajas para poder transportar la mercancía, ya que maneja distintos volúmenes y distintos pesos. Sin embargo, también tiene sus defectos. Uno de estos es el poder llegar hasta la última milla con el cliente. Y para el año de 1960 surge la contenerización del transporte, ya que se introducen contenedores estandarizados. Esto facilita mucho lo que es el transporte multimodal, ya que mercancías que pueden llegar de otro continente en barco podrían seguir su curso a través de vías férreas, a través de un ferrocarril, y este mismo, llegando a un punto, podía ser transportado a través de camiones, generando así la obtención de la última milla. Ya para el año de 1980 existe una desregulación del transporte ferroviario en Estados Unidos. La ley Struggles permite una mayor flexibilidad comercial. ¿Qué significa esto? Que se elimina la necesidad de permisos previos para la mayoría de los productos importados, con excepción de textiles y el sector automotriz. Para el año de 1990, volvemos al lugar en donde todo inició. En Reino Unido aparece la privatización de ferrocarriles y junto a este mismo, otros países se unen para buscar una mejora en la competitividad y la eficiencia del transporte ferroviario. Esto creando una innovación y una mejora para el transporte de carga. Ya para el año 2000, existen grandes avances en la logística y la trazabilidad, ya que a través de sistemas digitales que se fueron innovando, permiten rastrear mercancías en tiempo real. Y esto no solo sirve para el autotransporte, sino también para el transporte ferroviario. Una de las rutas más importantes del transporte ferroviario de carga mundial es la inauguración del tren China-Europa, ruta terrestre, ya que conecta Asia con Europa, y esto es una alternativa al transporte marítimo, ya que en el transporte marítimo la vuelta es mucho más larga y es una distancia mayor comparado para el transporte ferroviario, ya que este conecta con varios países, varias ciudades, varios puntos de interés y facilita así la carga y descarga de lo que son las mercancías transportadas. Ahora, en el año del 2020, el ferrocarril aparece como una opción sostenible, ya que promueve el uso del tren para reducir emisiones del CO2 frente al transporte carretero. Esto es porque empezaron a crear locomotoras que se movían totalmente por electricidad, ya sin la necesidad de diésel o totalmente sin la necesidad de una máquina de vapor. Esto permite un transporte más limpio y sobre todo más económico.
Y para el presente año, que es el 2025, ahora existe una digitalización y una automatización hacia los trenes, ya que no necesitamos de operadores y el movimiento de los contenedores son automáticos. Se generan todo a través de una computadora y de sistemas inteligentes. Esto reduce el tiempo de el movimiento de un transporte que es el transporte ferroviario hacia lo que es el transporte carretero o el transporte marítimo. Esto creando una conexión más fuerte y sobre todo, ¿qué es lo más importante? Más rápida. Ahora les hablaré sobre la historia nacional del transporte ferroviario. Este tiene su auge a principios del siglo XX, ya que el presidente Porfirio Díaz Mori, a través de lo que, de su intención de traer cosas que están en Europa a México, entre tantas esas cosas que trajo es el ferrocarril. Y hablando de el transporte de carga, este conectó prácticamente a todo el país a través de vías férreas, construyendo miles de kilómetros. Ya me adelanté un poco hablando sobre el auge de lo que es el transporte ferroviario de carga, pero es importante saber cómo inició todo. Y esto fue en el año de 1837, en donde se otorga la primera concesión ferroviaria en México, gracias a que el presidente Bustamante concede a Arrillaga el permiso para construir una línea entre Veracruz y la Ciudad de México. Es muy importante esta línea, ya que tiene su historia, incluso desde la época de los mexicas, en lo que es la colonización de el continente americano, ya que los españoles llegaron justamente por Veracruz. Y ya para el año de 1850, el primer convoy ferroviario en México se inaugura justamente de 13 kilómetros entre Veracruz y El Molino, marcando el inicio de lo que es el ferrocarril en México. Para el año de 1857 se abre el tramo México-Villa de Guadalupe y este es el primer servicio ferroviario en la capital. En el año de 1869, Benito Juárez inaugura el ramal a Puebla. Esto permite una expansión de la red hacia el centro del país, facilitando el transporte de mercancías. Ya para el año de 1880, como parte del Porfiriato, inició una expansión ferroviaria. Se construyeron grandes líneas que conectan a zonas mineras y agroexportadoras. Esto permitió la facilidad en el movimiento de la mercancía por toda la extensión del país. En 1884 es uno de los años más importantes para el transporte ferroviario en México, ya que aparece el primer viaje de tren de México a Chicago. Esto abrió el comercio ferroviario internacional con Estados Unidos y permitió el transporte de mercancías de un país a otro. Otra de las fechas más importantes es el año de 1892, con la inauguración del ferrocarril interoceánico que compite con el ferrocarril mexicano de transporte de carga entre Veracruz y la Ciudad de México. Este es una de las rutas más importantes para el transporte ferroviario, ya que conecta lo que es el Océano Pacífico con el Golfo de México y permite con mayor facilidad y hablando más de un transporte multimodal a la mejora y la innovación de transportar mercancías a través del país. Y ha sido hasta el día de hoy uno de los tramos sumamente importantes para el transporte de mercancías. Para el año de 1900 se crea la primera empresa ferroviaria aquí en México, a través de monopolios
como el Carril Central Mexicano que absorbe otras líneas, pero como podemos observar en la imagen, también una de esas empresas es la de Ferrocarriles Unidos de Yucatán de Sociedad Anónima. Ya para el periodo de 1910 a 1920, explota la Revolución Mexicana y el ferrocarril es clave para el transporte de tropas y suministros, pero lamentablemente su infraestructura sufre daños y con esto empieza un deterioro para el transporte ferroviario de mercancías aquí en México. Para el año de 1934, con el Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas, se impulsa la nacionalización y expansión del sistema ferroviario, esto ayudando a todas aquellas vías que sufrieron daños tras la Revolución Mexicana. En el año de 1946, con el plan del presidente Miguel Alemán, se moderniza la infraestructura ferroviaria para mejorar el transporte de mercancías. En 1995 existe una reforma al artículo 28 constitucional, en donde se permite la concesión del sistema ferroviario a empresas privadas. Sin embargo, ya a partir de estos años es cuando existe una baja de calidad en cuanto al transporte ferroviario. Y con esta baja de calidad, en el año de 1997 y con la disolución de Ferrocarriles Nacionales de México, se inicia la privatización del sistema ferroviario. Tuvieron que pasar más de 23 años para que existiera una modernización en la infraestructura ferroviaria. Se invierte en libramientos y rehabilitación de vías, como podemos mencionar principalmente el de Chiapas-Mayap y el corredor Temec, que conecta México, Estados Unidos y Canadá. Y es gracias a esa modernización en el transporte ferroviario que en el año del 2023 se llega a la cantidad de 122 millones de toneladas transportadas por parte del ferrocarril, haciendo que este vuelva a tener un papel importante para lo que es el transporte de mercancías aquí en México. Mi nombre es Néstor Morales y yo les presentaré las organizaciones internacionales y nacionales que regulan el transporte ferroviario en mercancías. Unión Internacional de Ferrocarriles. Esta organización fue fundada el 17 de octubre de 1922. México se adhiere a esta organización igual en 1922. Esta organización es responsable de que la carta aporte y las especificaciones técnicas sean las Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios, FIATA. Año de fundación de esta organización, 1926. Misión, unir a los transitarios y agentes de carga del mundo, además de promover estándares de calidad y documentación uniforme. La edición de México está encargada por la AMACarga, Asociación Mexicana de Agentes de Carga, que es miembro desde al menos Cámara de Comercio Internacional, CCI. Año de fundación de la organización fue en 1919. La misión de esta organización es fomentar el comercio y la inversión internacional entre empresas de todos los sectores. La edición de México se estableció en 1940. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Anteriormente, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue fundada el 1 de diciembre de 1958. El 21 de octubre de 2021 se modificó su nombre y su estructura. Esta organización promueve la seguridad, competitividad y eficiencia en materia de protección y medicina preventiva en el transporte. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Esta organización fue fundada en 1995. La misión de esta organización es promover un sistema ferroviario seguro, eficiente y competitivo, mediante la regularización, vigilancia y verificación de la infraestructura ferroviaria. A continuación también les presentaremos las principales empresas del transporte ferroviario de mercancías. Ferromex, empresa fundada en 1997, de concesión tiene aproximadamente 11.000 kilómetros de vía, cuenta con más de 30.000 carros de ferrocarril y atiende al sector minero, energético, agrícola y automóvil. Ferrosur, empresa fundada en 1998. Actualmente cuenta con una red de vía de 1.607 kilómetros en México.
Esta empresa está enfocada en el transporte de carga, como productos agrícolas, minerales, automóviles y productos manufacturados. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, o mejor conocido como el Interoceánico. Año de fundación 1999, pero inició operaciones en el 2000. La misión de esta empresa es brindar transporte de carga y pasajeros eficaz, eficiente y seguro como parte del corredor interoceánico. Esta empresa tiene como especialización en el transporte de mercancías intermodal y productos industriales. Union Pacific de México, fundada en 1862. México se hizo filial en 1996. La misión de esta empresa es conectar mercados de Estados Unidos y México mediante el transporte ferroviario que sea seguro, confiable y sustentable. Esta empresa no tiene concesiones en México, opera mediante Ferromex y Kansas City. Esta empresa se especializa en el transporte intermodal. Canadian Pacific Kansas City, fundada en 1881, fusión con Kansas City en 2023 para formar Canadian Pacific Kansas City. La misión de esta empresa es conectar Canadá, Estados Unidos y México con una sola red ferroviaria, ofreciendo que el transporte sea seguro y competitivo. Esta empresa opera concesiones en el noreste de México y se especializa en la mercancía automotriz, intermodal y productos agrícolas y químicos. Muy bien, ahora hablaremos sobre los activos fijos en el transporte ferroviario de mercancías. Estos pues incluyen distintas cosas como pueden ser locomotoras, vagones, vías férreas, entre otros. Estas son inversiones de largo plazo que requieren un mantenimiento constante para garantizar su vida útil. Su importancia radica en que representan la base del sistema ferroviario y son determinantes en los costos iniciales y en sus presupuestos de operación. Ahora bien, aquí vemos las características de las locomotoras diésel eléctricas. Estas tienen una potencia de 2.000 a 4.500 caballos de fuerza y pueden arrastrar hasta 100 vagones. Su vida útil es de 25 a 35 años con un mantenimiento adecuado, puede ser preventivo o algo por el estilo. El costo de compra oscila entre 1.5 y 5 millones de dólares, mientras que la renta diaria puede superar los 16,000 pesos con tripulación. Estos valores son clave para calcular la inversión y el costo operativo del transporte ferroviario. Hablando sobre los vagones de carga, se presentan pues distintos tipos, como puede ser el furgón cerrado, la tolva granilera, la góndola y la plataforma. Cada uno de estos se adapta a diferentes mercancías, desde alimentos hasta materiales pesados. El costo de un vagón nuevo va de 50,000 a 120,000 dólares y el usado puede ser desde los 300,000 pesos. Además, la renta se cobra por arrastre, no por vagón individual. Estos costos influyen directamente en la estructura tarifaria y en la rentabilidad del servicio. Ahora, si hablamos sobre las vías férreas, que incluyen rieles, durmientes, balasto y sistemas de señalización, pues su vida útil puede alcanzar entre 30 y 50 años con un mantenimiento adecuado. Esto pues construir un kilómetro de vía cuesta entre 15 y 250 millones de pesos. Este precio va a ir variando dependiendo del terreno que se vaya a construir y de los kilómetros que estén en este terreno. Esta inversión es fundamental para garantizar la conectividad y calcular el presupuesto de expansión ferroviaria. Ahora bien, respecto a patios y terminales,
Estas son áreas destinadas a carga y descarga de lo que se vaya a transportar y de la formación de dichos trenes. Estos pues incluyen grúas, básculas y sistemas de control. El costo de una terminal mediana puede variar entre 200 y 500 millones de pesos. Estos espacios son esenciales para la operación eficiente y representan una parte significativa del presupuesto en proyectos ferroviarios. Por último, como activos fijos tenemos los equipos auxiliares. Estos pues pueden variar, pueden ser grúas ferroviarias, tracmóviles, sistemas de GPS. Por ejemplo, una grúa especializada puede costar hasta 15 millones de pesos, mientras que un tracmóvil oscila entre 2 y 4 millones de pesos. Estos equipos solo son un complemento para la operación y su costo se debe considerar en el presupuesto total para garantizar la eficiencia. A continuación les presentaremos un proceso de envío de mercancías mediante el transporte ferroviario. Como primer paso debemos identificar necesidades. ¿Esto a qué se refiere? En que debemos determinar el tipo de mercancía que vamos a enviar, el volumen que consta nuestra mercancía y el destino donde la vamos a mandar. Segundo paso, y ya que hayamos identificado necesidades, debemos seleccionar el proveedor donde vamos a enviar nuestra mercancía. Y para eso debemos investigar y comparar proveedores del transporte ferroviario, además de solicitar cotizaciones y evaluar las ofertas de estos. Como tercer paso, y ya que ya hemos elegido a nuestro proveedor, debemos realizar un contrato. Debemos firmar el contrato con el proveedor y asegurarnos que entendemos todas las cláusulas y condiciones que este proveedor nos impone. Como cuarto paso, y ya que ya hemos firmado nuestro contrato, debemos presentar una documentación, como puede ser la factura comercial, guía de embarque y la carta aporte. Como quinto paso, y ya que la documentación haya sido validada, se pasa a la preparación de la carga, donde se verifica que el embalaje sea el adecuado y cumpla con el etiquetado de la mercancía, además del certificado de origen. Esto sí aplica nada más. Como sexto paso, y ya que nuestra mercancía esté en tránsito, debemos darle un seguimiento. Esto se hace mediante herramientas que el proveedor nos proporciona, además que nos debemos mantener en constante comunicación para cualquier actualización. Como séptimo paso debemos coordinar el envío. ¿Esto a qué se refiere? A que debemos programar la fecha y hora en la que la vamos. Perfecto. Ahora continuaremos con el país líder. Se hizo una investigación. Para esto llegamos a la conclusión que por ahora el país líder respecto a su... Bien, una de las razones que hace destacar a Estados Unidos es su extensa red ferroviaria. Estados Unidos cuenta con más de 228.000 kilómetros de vías férreas y lo más importante es que el 80% está dedicado exclusivamente al transporte de mercancías. Esto significa que el país puede mover enormes volúmenes sin congestión, optimizando tiempos y, por supuesto, también costos. Esta infraestructura permite aprovechar economías de escala, lo que se reduce en tarifas más bajas por tonelada kilómetro. Esto pues beneficia a sectores como minería, agricultura e industria. El sistema ferroviario estadounidense está diseñado para transportar productos pesados como carbón, granos, petróleo y pues materiales industriales. Esta especialización permite optimizar el costo por tonelada de kilómetro, haciéndolo muchísimo más eficiente que otros medios en trayectos largos y cargas pesadas.
Gracias a esta estrategia, las empresas reducen costos logísticos y mejoran su competitividad en mercados internacionales. A diferencia de otros países, el ferrocarril en Estados Unidos es operado por empresas privadas altamente competitivas, como lo es Union Pacific y BNSF Railway. Estas compañías intervienen constantemente en tecnología y mantenimiento, lo que garantiza un servicio confiable y eficiente. Este modelo privado fomenta la innovación y la reducción de costos operativos, beneficiando tanto a los proveedores como a los clientes. Esto pues les permite a la empresa tener más clientes, ya que pues también son beneficiados porque pues tienen un servicio confiable y eficiente, que es lo que se está calificando en este punto. La innovación tecnológica es uno de los pilares que ha permitido a Estados Unidos mantener su liderazgo en transporte ferroviario de mercancía. Las empresas privadas intervienen constantemente en sistemas avanzados para mejorar la seguridad, la velocidad y la capacidad de la carga. Por ejemplo, se utilizan locomotoras más eficientes que reducen el consumo de combustible y sistemas automatizados para la gestión del tráfico ferroviario. Además, el monitoreo en tiempo real mediante sensores y plataformas digitales permite anticipar fallas y optimizar el mantenimiento evitando paros costosos. Estas tecnologías no solo reducen costos operativos, sino que también aumentan la confiabilidad del servicio, lo que es clave para industrias que dependen del transporte masivo. En sí, la innovación tecnológica convierte al ferrocarril en un medio competitivo frente a otros modos de transporte, asegurando su eficiencia y sostenibilidad a largo plazo. Respecto a la economía de escala, es una ventaja fundamental del transporte ferroviario de mercancía en Estados Unidos, ya que al mover enormes volúmenes de mercancía en un solo viaje, el costo por tonelada se reduce significativamente. Esto significa que transportar ya sea carbón, granos o petróleo por ferrocarril resulta mucho más económico que hacerlo por carretera. Además, la capacidad de arrastre de los trenes permite consolidar cargas de diferentes clientes, optimizando el uso de la infraestructura y reduciendo costos logísticos. Esta eficiencia se traduce en tarifas más competitivas, lo que beneficia a las empresas y fortalece pues, su economía nacional. En comparación con otros medios, el ferrocarril ofrece un costo por tonelada kilómetro mucho menor, lo que lo convierte en la opción más preferida para trayectos largos y cargas pesadas. Gracias a su infraestructura robusta y a la especialización en carga pesada, el ferrocarril estadounidense ofrece costos logísticos muy bajos. Esto es vital para industrias como la minería, la agricultura y la manufactura, que dependen del transporte masivo de materias primas y productos terminados. Al reducir los costos logísticos, las empresas pueden mejorar sus márgenes de ganancia y ser más competitivas en mercados internacionales. Además de que el ferrocarril disminuye riesgos asociados al transporte carretero, como accidentes y retrasos por congestión vial. Esta confiabilidad permite planificar mejor las operaciones y cumplir con los tiempos de entrega, lo que agrega valor a la cadena de suministro. Ahora, hablando de la ventaja estratégica global, la combinación de factores como la extensión de la red, la especialización en carga pesada, la inversión privada y la economía de escala posiciona a Estados Unidos como líder mundial en el transporte ferroviario de carga. Este modelo eficiente y rentable es un referente para otro país que busca mejorar su competitividad. La ventaja estratégica del ferrocarril radica en su capacidad para mover grandes volúmenes a bajo costo, con alta seguridad y confiabilidad. Esto no solo beneficia a las empresas, sino que también impulsa el desarrollo económico y fortalece la posición del país en el comercio global. En conclusión, el ferrocarril es más que un medio de transporte, es una herramienta estratégica para la competitividad internacional. Ahora hablaremos sobre México y su eficiencia.
Bien se sabe que México ha avanzado en la modernización de su sistema ferroviario, aunque todavía enfrenta retos importantes. El país reconoce que el ferrocarril es clave para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad en el comercio internacional. Sin embargo, para alcanzar niveles similares a los de Estados Unidos, se requiere inversión sostenida en infraestructura, tecnología y conectividad. Actualmente, el ferrocarril representa una alternativa más económica frente al transporte carretero, pero su participación en la carga terrestre es aún muy limitada. La eficiencia del sistema depende de proyectos estratégicos que permitan aumentar la capacidad, reducir tiempos y ofrecer tarifas competitivas. En este contexto, el ferrocarril se perfila como un elemento esencial para el desarrollo económico y la integración comercial de México. México cuenta con casi 29.000 kilómetros de vías férreas. La mayoría están concesionadas al sector privado. En los últimos 3 años se han iniciado proyectos para construir más de 3.000 kilómetros adicionales, incluyendo tramos estratégicos con doble vía y electrificación. Estas mejoras son fundamentales para incrementar la capacidad de carga y reducir costos operativos. La electrificación, por ejemplo, permite disminuir el costo de combustibles y reducir emisiones, alineándose con objetivos de sostenibilidad. Además, la construcción de doble vía en corredores clave agiliza el tránsito y evita cuellos de botella, lo que mejora la eficiencia del sistema. La modernización de la infraestructura no solo beneficia a las empresas, sino que también fortalece la competitividad del país en el comercio internacional. México trabaja en corredores logísticos como el interoceánico del Istmo y rutas hacia el Bajío y la frontera norte. Estos proyectos buscan conectar zonas industriales con puertos marítimos y centros de distribución, reduciendo tiempos y costos de traslado. Actualmente, la conexión ferroviaria con puertos alcanza un 69% aproximadamente de integración, lo que facilita el comercio exterior y mejora la eficiencia en la cadena logística. La conectividad intermodal, que combina ferrocarril con transporte marítimo y carretero, es muy clave para optimizar costos y ofrecer soluciones logísticas más completas. Este enfoque permite que las empresas aprovechen las ventajas de cada medio de transporte, reduciendo riesgos y aumentando la competitividad en mercados. Ahora bien, hablando sobre innovación tecnológica, México ha comenzado a implementar tecnologías avanzadas en su sistema ferroviario. Entre ellas destacan las locomotoras híbridas y eléctricas, los sistemas de frenado regenerativo y el monitoreo con inteligencia artificial. Estas innovaciones permiten reducir emisiones, mejorar la seguridad y optimizar la operación. Además, la digitalización y el uso de datos son fundamentales para aumentar la competitividad del ferrocarril frente al transporte carretero. Por ejemplo, el monitoreo en tiempo real ayuda a prevenir fallas y reducir tiempos de mantenimiento, mientras que la automatización en patios ferroviarios agiliza la formación de trenes. Estas mejoras tecnológicas son esenciales para ofrecer un servicio más confiable, eficiente y sostenible. Respecto a regulación y supervisión, México ha realizado reformas legales para declarar al ferrocarril como un transporte prioritario. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario supervisa concesionarias y establece normas para mejorar la eficiencia y su seguridad. Estas medidas buscan fomentar la competencia y evitar monopolios, creando un entorno más atractivo para la inversión privada. Una regulación clara y efectiva garantiza que las empresas puedan cumplir con los estándares de calidad y seguridad, lo que va a permitir que los beneficiarios sean los usuarios y va a fortalecer la confianza en este sistema. Además, la supervisión permite identificar áreas de mejora y promover prácticas que reduzcan costos operativos, impulsando la competitividad del sector. El país impulsó el uso combinado de ferrocarril y otros medios como transporte marítimo y carretero, y esto nos ha permitido el crecimiento del transporte intermodal. El movimiento de contenedores ha crecido significativamente, reflejando una mayor preferencia por soluciones logísticas integradas. Este enfoque reduce costos, disminuye riesgos
y mejora la eficiencia en la distribución de mercancías. La intermodalidad permite que las empresas aprovechen las ventajas de cada medio de transporte, optimizando rutas y tiempos de entrega. Además, fortalece la posición de México en el comercio internacional al ofrecer servicios más competitivos, adaptados a las necesidades del mercado global. El ferrocarril representa entre el 19% y 26% de la carga terrestre en México y es hasta el 38% más económico por tonelada que el transporte por carretera. Esto nos permite una ventaja competitiva en costos. Esta misma, junto con la modernización y conectividad, ha permitido que el país mejore su eficiencia y aumente su participación en el comercio internacional. Apostar por el ferrocarril significa reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las empresas y fortalecer la economía nacional. Además, el uso de ferrocarril contribuye a disminuir la congestión vial y las emisiones, lo que lo convierte en una opción más sostenible y rentable a largo plazo. Ahora bien, ya estuvimos hablando y mencionamos todo aquello que México ha hecho para alcanzar la eficiencia que tiene hasta ahora. Hablaremos sobre todo aquello que debe de hacer México para poder alcanzar la eficiencia como la de un país líder, en este caso Estados Unidos. Para empezar, para que México alcance estándares internacionales es indispensable ampliar y modernizar su red ferroviaria. Actualmente la infraestructura es limitada y en muchos casos obsoleta, lo que afecta la eficiencia y los costos. La electrificación de rutas clave permite reducir el consumo de combustibles y las emisiones, alineándose con objetivos de sostenibilidad y disminuyendo la dependencia del diésel, que representa un gasto importante en la operación. Además de esto, la construcción de doble vía en corredores estratégicos agiliza el tránsito y evita cuellos de botella y aumenta la capacidad de carga, lo que se traduce en menores tiempos de entrega y reducción de costos logísticos. Estas mejoras no solo benefician a la empresa, sino que también fortalecen la competitividad del país en el comercio internacional. Sin una red moderna y extensa, el ferrocarril difícilmente podrá convertirse en el medio preferido para largas distancias, lo que limita su potencial para generar economías de escala y reducir tarifas. Estados Unidos ha optimizado su sistema para mover grandes volúmenes de carbón, granos y petróleo, lo que le permite aprovechar economías de escala y reducir costos por tonelada. México debería seguir este ejemplo adaptando sus rutas y trenes para cargas masivas. Esto implica diseñar vagones especializados, reforzar la infraestructura para soportar grandes volúmenes y garantizar que las terminales cuenten con equipos adecuados para la carga y descarga eficiente de la mercancía. La especialización también ayuda a segmentar el mercado y ofrecer soluciones más eficientes para cada tipo de mercancía, lo que incrementa la competitividad frente al transporte carretero. Sin esta adaptación, el ferrocarril seguirá siendo una opción limitada, incapaz de competir en costos y tiempos en otros medios. Si hablamos de incorporar tecnología avanzada, Estados Unidos utiliza sistemas inteligentes para gestión y mantenimiento, lo que reduce fallas y costos operativos. México debe digitalizar operaciones, implementar log, Big Data y automatización en patios ferroviarios. Estas tecnologías permiten monitoreo en tiempo real, optimización de rutas y reducción de tiempos de espera, lo que mejora la eficiencia y la seguridad. Podríamos poner como ejemplo el uso de sensores en vías y locomotoras que ayuda a anticipar problemas antes de que ocurran, evitando paros costosos. La incorporación de tecnología avanzada no es opcional, sino se podría decir que es más una necesidad para competir en un mercado global cada vez más exigente. Además, estas herramientas nos van a permitir ofrecer servicios más confiables, lo que atraería más clientes y generaría mayores ingresos. Ahora bien, México tendría que crear corredores intermodales, ya que Estados Unidos conecta ferrocarril con puertos y centros industriales. Esto nos permite crear, les permite crear una red logística integrada. Para nosotros tener esto, México debería seguir este modelo desarrollando corredores intermodales que conecten trenes con puertos marítimos y carreteras. Esta integración
reduciría costos y tiempos, ya que permite combinar las ventajas de cada medio de transporte. Si hablamos de un ejemplo, el ferrocarril puede mover grandes volúmenes a bajo costo, mientras que el transporte carretero ofrece flexibilidad para la última milla. Sin corredores intermodales, el ferrocarril seguiría siendo una opción aislada y menos atractiva para las empresas, lo que limita su capacidad para competir en el comercio internacional. También, para poder aprovechar las economías de escala, el éxito de Estados Unidos se basa en mover grandes volúmenes, lo que reduce el costo por tonelada y hace que el ferrocarril sea el medio más rentable para trayectos largos. México debe incentivar a las empresas a usar el ferrocarril en lugar de camiones, ofreciendo tarifas competitivas y beneficios fiscales. Al aumentar la demanda, se reducen los costos unitarios y se mejora la rentabilidad del sistema. Las economías de escala son esenciales para que el ferrocarril sea sostenible y competitivo a largo plazo. Sin ellas, el costo por tonelada sería siguiendo muy alto, lo que desincentiva su uso frente al transporte carretero. Ahora bien, respecto a política y visión a largo plazo, Estados Unidos mantiene un sistema estable y regulado, con políticas que priorizan el ferrocarril como medio estratégico. México necesita un plan nacional ferroviario con metas claras, inversión sostenida y regulación que fomente la competencia y la innovación. Esta visión a largo plazo permitirá consolidar un sistema eficiente, competitivo y alineado con las necesidades del comercio internacional. Sin una política clara, los avances serán aislados y no se logrará el impacto esperado en costos y competitividad. El ferrocarril debe ser visto como una herramienta estratégica para el desarrollo económico, no solo como un medio de transporte.